Que Dios te bendiga, la paz y las bendiciones de Dios estén con cada uno de ustedes. Estamos en esta oportunidad continuando el tema acerca de quién está detrás del establecimiento de un gobierno de carácter mundial y por qué. Pero para tratar este tema desde la luz de la Escritura, tenemos que ir al principio, al Génesis, a la relación de Dios con la primera pareja humana. Y primero vamos a ver el capítulo 2 y versículo 9 de Génesis, y allí vamos a encontrar el Edén y el árbol de la vida. En Génesis capítulo 2 y versículo 9 dice: el Señor Dios hizo que del suelo crecieran todos los árboles hermosos de frutos comestibles y deliciosos. El árbol de la vida se encontraba en el centro del jardín, y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Observamos, según el relato bíblico, en el Edén Dios plantó árboles de frutos comestibles, pero también nos habla de dos árboles fuera de los árboles de frutos comestibles. Y entre esos árboles estaba el árbol que se llama el árbol de la vida. Este árbol de la vida es un árbol cuyo fruto es la vida. Si Adán, el primer hombre de la tierra, hubiera comido del árbol, habría vivido para siempre. Al parecer, no había comido nunca del árbol cuando estuvo en el huerto. Y eso lo podemos ver a la luz de Génesis capítulo 3 y versículo 22, donde se lee: y dijo Dios, después del ser humano haber pecado, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Como se ve, si el ser humano hubiera comido del árbol de la vida, iba a vivir para siempre, aún después del pecado. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7 nos dice que a los vencedores se les dará el derecho al árbol de la vida. A los vencedores. El árbol de vida estará en la Nueva Jerusalén. Y los vencedores, Adán tenía que vencer la prueba para poder comer del árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Según algunos, es un árbol real que produce frutos que dan vida, frutos que le dan a la persona la inmortalidad. Al comer este fruto, se impide que la persona muera jamás. Ese es un entendimiento literalista
de toda la Escritura. Interpretar la Escritura de manera literalista es diferente a la interpretación literal. Interpretar la Biblia literalmente es interpretarla como literatura. Es interpretar la letra tal como nos indica la literatura, el texto. Eso significa que debemos interpretarlas de la misma forma que interpretamos otras formas de comunicación. Es decir, debemos interpretar la Escritura en su forma más obvia y natural. Por tanto, cuando un escritor bíblico utiliza un símbolo o una alegoría, dañamos sus intenciones si queremos interpretarla de una forma estrictamente literal. Como afirma Hank Hanegraaff, dice este autor, la Escritura revela que es un tesoro repleto de una variedad de estilos literarios que van desde la poesía, los proverbios y los salmos hasta las narrativas históricas, epístolas didácticas y revelaciones apocalípticas. Así que interpretar el texto bíblico debe ser interpretarlo en su forma natural y lógica. Nosotros entendemos que el árbol de la vida se trata de un símbolo de la inmortalidad. Esa inmortalidad estaba a disposición del ser humano si se mantenía obediente a Dios durante el tiempo de la prueba. Cuando Dios plantó el árbol de la vida en el huerto, el árbol representa la posibilidad de que Adán adquiera la inmortalidad. Adán debía comer de su fruto para no morir jamás, pero él decidió comer del árbol prohibido. El resultado fue que el ser humano fue expulsado del huerto y no se le permitió comer del fruto del árbol de la vida. Dios le dio al ser humano todas las oportunidades que se puede imaginar, la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, por la presencia de Dios, por la inmortalidad, por la paz, por la obediencia, por el bien. Le dio la oportunidad al ser humano de escoger la perfección. Dios ama al ser humano y se lo demostró poseyéndole la misma posibilidad de vivir para siempre. Pero nosotros tenemos que decidir. Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Como se ve, eso que la Biblia traduce como vida eterna es inmortalidad. Como se ve, esa inmortalidad, esa vida eterna, es para todo aquel que crea. Dios se la ofrece al ser humano, pero el ser humano debe poseerla por medio de la obediencia a Dios. Juan capítulo 3 y versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios.
Sigue diciendo más, Juan capítulo 6, versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Así que al primer ser humano se le ofreció, Adán, la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Y esa inmortalidad estaba representada en lo que simbólicamente se refiere al árbol de la vida. Pero el texto de Génesis 2:9 no solamente nos habla del árbol de la vida, también vemos que allí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios plantó árboles comestibles en el huerto, pero además plantó estos árboles, el árbol de la vida y el árbol de el conocimiento del bien y del mal. Era un árbol bueno y agradable para comer, pero de este árbol se les prohibió a Adán y a Eva comer. El ser humano debía ejercer su elección de obedecer a Dios o desobedecerle comiendo del fruto del árbol. Ahí está. ¿Qué tú quieres? ¿Gobernarte o ser gobernado por Dios? Adán hizo lo que nosotros hacemos. Decidió hacer su propia voluntad, hacer lo que le place, desobedecer a Dios, y comió del árbol que se le había prohibido. ¿Es el árbol del conocimiento del bien y del mal un árbol figurado o real? Según el planteamiento literalista del relato de Génesis, se trata de un árbol al que Dios le dio cualidades especiales. Al árbol de la ciencia del bien y del mal le dio cualidades corruptibles que producen muerte. Pero según el planteamiento literal, que consiste en interpretar la escritura en su forma más obvia y natural, estamos frente a un lenguaje figurado. Se trata de símbolos utilizados para transmitir una verdad de naturaleza no natural, por lo que se usa entonces un lenguaje simbólico que es el único lenguaje que se puede utilizar para expresar asuntos de realidades sobrenaturales. El árbol representa un conocimiento. Porque la meta de la administración adámica era conducir al ser humano a una existencia superior a la que el ser humano se encontraba cuando fue creado. En Génesis 2, 16 y 17 se puede leer: le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. ¿Qué vemos aquí? Aquí en los versículos 16 y 17 hay un mandato y una amenaza, pero también hay una promesa de una existencia superior. La relación del árbol de la vida con el árbol de la prueba nos permite inferir esta meta positiva. Esa meta habría sido la inmortalidad que el árbol de la vida le podría conferir al ser humano.
Adán no estuvo comiendo del árbol de la vida antes del pecado. Porque si así fuese, eso le quitaría fuerza al significado de los versículos 22 al 24 de Génesis 3. Y a este respecto, Samuel Waldron dice: si tras la caída Adán hubiera vivido para siempre, si hubiera comido del fruto del árbol de la vida, ciertamente debemos concluir que si hubiera comido antes de la caída, habría vivido para siempre. Está claro, sin embargo, que le era posible pecar y así morir aún antes de la caída. Por tanto, dice Samuel Andrew, no había comido del árbol de la vida. Es razonable que comer del árbol de la vida se le iba a permitir al ser humano si pasaba la prueba de la obediencia. La meta era que Adán, al completar con éxito el periodo de prueba, alcanzaría la vida transformada, la inmortalidad y un cuerpo y unas dotes naturales tales como fue alcanzado por el último Adán, que es Cristo. Así, John Murray arguye y dice: la raza ha sido confirmada en el pecado. La condenación y la muerte por la transgresión de Adán, sin duda, este principio de confirmación se hubiera aplicado con parecida consistencia en la dirección de la vida en el caso de obediencia por parte de Adán. Así que si Adán no hubiera pecado, sería elevado a una condición superior. Él fue creado para crecer, para evolucionar hacia la perfección. Si no hubiera pecado, sería confirmado en la justicia, en la libertad y en la posibilidad misma de una comunión más libre y amplia con Dios. Y lo que es más, las bendiciones de un cuerpo glorificado y transformado, tal como se nos habla de ese cuerpo en 1 Corintios capítulo 15. Un cuerpo semejante al Cristo resucitado. Sigue diciendo Samuel Aldron y escribe lo siguiente: como el último Adán, Cristo trastoca las consecuencias del fracaso de Adán y completa con éxito el periodo de prueba, obteniendo así la vida eterna para sí mismo y para su pueblo. Su acto único de obediencia puede considerarse pasivamente como la expiación del pecado y activamente como la obtención de la justicia. Es decir, la culminación con éxito del período de prueba. La obediencia activa y pasiva de Cristo, pues, no son dos actos diferentes o una división de la obra de Cristo en dos partes, sino un acto de obediencia visto desde dos perspectivas diferentes. La perspectiva de dar satisfacción por lo que hizo Adán y la perspectiva de hacer lo que Adán no hizo, cumpliendo toda justicia. Así que lo que vemos acá es que Adán fue creado para que alcanzara una inmortalidad que no alcanzó por el pecado. Por eso, en el paraíso se desarrolló un conflicto terrible. El paraíso es el desarrollo de un conflicto terrible. ¿Y cuál es ese conflicto que se desarrolló en el paraíso? De eso hablaremos
en nuestra próxima intervención. Si quieres seguir con estos comentarios y te ha servido, por favor, suscríbete en mi canal. Y si deseas que te enviemos la nota de este comentario, escríbenos a rinconvasquez@gmail.com y te estaremos enviando la nota de este comentario. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima intervención.